En el año 1872, los ganaderos del condado de Harney, en Oregón, comenzaron a informar de que algo les acechaba en la oscuridad. Una criatura que no dejaba más que extrañas huellas de 3 dedos alrededor de las viviendas y puertas de graneros forzadas. Algo que se movía silenciosamente en la noche del Alto Desierto y nunca se mostraba a la luz del día. Los registros de esa época son escasos y fragmentarios. Muchos de ellos fueron destruidos u olvidados intencionadamente. Los pocos que se conservan hablan de un periodo de 5 meses en el que familias enteras abandonaban sus granjas en medio de la noche, dejando atrás el ganado, las propiedades y las tierras por las que habían luchado durante años. En la primavera de 1873, una zona del desierto de casi 80 millas cuadradas estaba prácticamente desierta. Los indios Paiute locales llamaban a esa zona el lugar donde camina el que no deja huesos, y nunca acampaban allí. La historia comenzó con la familia de Thomas Mackenzie, un inmigrante escocés que construyó su rancho al borde del Alto Desierto en 1868. El rancho estaba situado a 20 millas de su vecino más cercano, en un lugar donde las llanuras cubiertas de artemisa se encontraban con las colinas de enebro. La tierra era inhóspita, pero Mackenzie era un hombre obstinado, acostumbrado al trabajo duro. Con él vivían su esposa Elizabeth, sus 2 hijos, James, de 16 años, y William, de 14, y un jornalero mexicano llamado Juan Vázquez, que había vivido en esa zona la mayor parte de su vida y conocía el desierto mejor que nadie. El otoño de 1872 fue temprano y frío. A mediados de octubre, las temperaturas nocturnas bajaban de 0 y ya había caído la primera nevada en las montañas del este. Mackenzie y sus hijos terminaron de preparar el heno y comenzaron a acondicionar las construcciones para el invierno. El ganado, 30 cabezas de vacuno y un centenar de ovejas, fue trasladado a corrales más cercanos a la casa. El rancho consistía en un edificio principal de madera, un cobertizo, un redil y un pequeño granero para almacenar el grano. Todo estaba rodeado por una valla baja de postes de enebro y alambre de púas, que había aparecido en el oeste hacía solo unos años y se consideraba una novedad. Los primeros indicios de desgracia aparecieron en la noche del 23 de octubre. Mackenzie se despertó con un sonido que más tarde describió como un aullido prolongado y grave, diferente al de un coyote o un lobo. El sonido provenía de algún lugar al norte, de las colinas, y duró alrededor de 1 minuto. Luego se interrumpió tan repentinamente como había comenzado. El granjero escuchó en la oscuridad, pero no oyó nada más. El ganado en los corrales estaba inquieto. Las ovejas balaban nerviosas, pero eso se podía atribuir a la fría noche y a la presencia de depredadores que siempre abundaban en el desierto. Por la mañana, Mackenzie descubrió las primeras huellas. Partían de la frontera norte de sus tierras, cruzaban el corral con el ganado. Los animales se habían amontonado en la esquina más alejada, claramente asustados por algo durante la noche, y continuaban hasta la casa. Las huellas eran extrañas. Tenían 3 dedos, medían unos 20 centímetros y estaban profundamente grabadas en la tierra dura. Entre las huellas había una distancia de casi 6 pies, lo que indicaba que se trataba de un ser grande que se desplazaba con pasos largos. Las huellas se acercaban a las ventanas de la casa, a la puerta del cobertizo, y luego se alejaban hacia el norte, en dirección a las colinas. Mackenzie llamó a Vázquez. El mexicano miró las huellas durante un largo rato y luego negó con la cabeza. Dijo que en todos los años que llevaba viviendo en el desierto, nunca había visto nada parecido. No era un oso, ya que los osos dejan huellas de 5 dedos y las garras se ven claramente. No era un león de montaña. Las huellas eran demasiado grandes y la forma no era la misma. Tampoco era ningún pájaro conocido, aunque la forma de la huella se parecía vagamente a la pata de un pájaro, solo que de tamaño monstruoso. Vázquez añadió que los indios consideran esta parte del desierto un lugar malo y nunca se quedan aquí mucho tiempo. Son reacios a explicar las razones, limitándose a decir que en las colinas vive algo antiguo,
algo a lo que es mejor no molestar. Mackenzie, siendo una persona práctica y poco supersticiosa, decidió que se trataba de las huellas de algún animal grande, posiblemente herido o deforme, que había bajado de las colinas en busca de presa fácil. Ordenó a sus hijos que mantuvieran el ganado más cerca de la casa y esa misma noche organizó una guardia. James cogió la vieja escopeta de pedernal de su abuelo, cargada con perdigones grandes, y se instaló en el cobertizo con vistas a los corrales. William debía relevarlo a medianoche. La segunda noche fue clara y fría. La luna, en su última cuarto, daba suficiente luz para distinguir las siluetas de los edificios y las vallas. James estaba sentado en el pajar, envuelto en una manta, mirando en la oscuridad. El ganado estaba tranquilo. El tiempo pasaba lentamente, y el joven ya había empezado a dormitar cuando, de repente, las ovejas comenzaron a inquietarse. Al principio fueron unos balidos suaves de varios animales, pero luego la agitación se extendió por todo el redil. Las ovejas se apiñaron en un grupo compacto en la esquina más alejada, acurrucándose unas contra otras. James se levantó, completamente despierto, y miró fijamente en la noche. Durante unos segundos no vio nada, pero luego notó un movimiento en la cerca norte. Algo grande estaba trepando por la valla. La silueta era alta, alargada, y se movía de forma extraña, no como un animal de 4 patas, pero tampoco como un humano. La figura se detuvo un instante en el travesaño superior de la valla, y a la luz de la luna, James vio los contornos de unas extremidades largas y un cuerpo desproporcionadamente alargado. Luego, la criatura saltó al interior del corral y se dirigió hacia las ovejas. El joven levantó el rifle, apuntando, pero le temblaban las manos. La distancia era considerable, unos 80 metros, y con la luz de la luna era difícil apuntar con precisión. Apretó el gatillo. El estruendo del disparo rompió el silencio de la noche. Casi al mismo tiempo, se oyó un grito desde la casa. Su padre y su madre se habían despertado. En el corral, la figura se estremeció y se volvió hacia el granero. Por un segundo, James vio algo que le hizo retroceder hacia el fondo del pajar. No tenía rostro. Al menos, nada parecido a un rostro humano o animal. Solo un óvalo oscuro en el que brillaban 2 reflejos a la luz de la luna, como si fueran de cristal o los ojos de un depredador. La figura estaba completamente erguida y medía más de 2 metros. Las manos, o las extremidades delanteras, eran demasiado largas. Casi llegaban al suelo y terminaban en algo que desde lejos parecía pinzas o garras. La criatura miró hacia el cobertizo durante unos segundos, luego se dio la vuelta y saltó la valla de un solo salto. La velocidad de su movimiento era aterradora. La figura se deslizó entre los edificios y desapareció en la oscuridad al norte del rancho, donde comenzaban las colinas. Todo sucedió en cuestión de segundos. Cuando Mackenzie llegó al granero con la linterna, James no podía hablar. Le temblaban tanto las manos que no podía sostener el rifle. Su padre le quitó el arma, examinó a su hijo, se aseguró de que no estuviera herido y luego bajó a revisar el ganado. Las ovejas estaban en pánico, pero todas estaban ilesas. En el suelo, donde había estado la criatura, había las mismas huellas de 3 dedos que la noche anterior. A la luz de la linterna, Mackenzie pudo verlas mejor. Las huellas eran profundas, incluso en la tierra dura, lo que indicaba un peso considerable. Las garras, si es que eran garras, dejaban surcos de 3 pulgadas de largo delante de cada dedo. En la valla por donde la criatura había entrado, Mackenzie descubrió algo extraño. El travesaño superior, un grueso tronco de enebro, estaba agrietado, como si lo hubieran presionado con unas tenazas de fuerza monstruosa. La madera estaba arañada y tenía largas marcas paralelas, como si fueran de garras o ganchos. El granjero tocó los daños. La madera estaba profundamente arañada, dejando al descubierto el núcleo claro. La familia pasó el resto de la noche en la casa, sin encender la luz, escuchando la oscuridad. No se oía ningún ruido. Solo el viento soplaba por el desierto, trayendo el olor de la artemisa y el enebro. Al amanecer, Mackenzie envió a su hijo menor a casa de sus vecinos más cercanos
la familia Harrison, que vivía a 20 millas al sur. El granjero, junto con Vázquez y su hijo mayor, siguió las huellas. Las huellas conducían hacia el norte, a las colinas. El rastro era claro en la tierra blanda del valle, pero a medida que ascendían hacia la zona rocosa, las huellas se hacían más escasas. Los hombres caminaron durante unas 2 horas hasta llegar a un estrecho cañón entre 2 cordilleras bajas. Aquí el terreno cambiaba de carácter. El enebro y la artemisa dieron paso a rocas basálticas desnudas, negras y afiladas. En el aire se percibía un olor extraño, no a podredumbre ni a descomposición, sino algo químico, acre, que hacía llorar los ojos. Vázquez se detuvo a la entrada del cañón. Dijo que los indios llamaban a ese lugar la Falla Negra y nunca se adentraban en él. Según sus leyendas, en lo profundo del cañón había una cueva donde vivía aquel que no deja huesos. El mexicano añadió que hace unos años un grupo de buscadores intentó explorar el cañón, con la esperanza de encontrar oro o plata en las rocas basálticas. Solo regresaron 2 de los 5, y ambos estaban fuera de sí, hablando de algo que los perseguía en la oscuridad de las cuevas. Uno de ellos se ahorcó una semana después. El otro enloqueció y murió en la cárcel de la ciudad cercana de Canyon City. Mackenzie inspeccionó la entrada del cañón. Las paredes eran escarpadas, de unos 12 metros de altura, y el basalto negro brillaba al sol. El fondo del cañón estaba cubierto de piedras y escasos arbustos de salvia. Las huellas de la criatura se adentraban entre las rocas. El granjero dudaba. El sentido común le decía que adentrarse allí los 3, sin un buen armamento y provisiones, era una locura. Pero la idea de que esa criatura pudiera volver, que supiera dónde estaba su rancho, dónde estaba su familia, no le daba descanso. La decisión se tomó por él. Desde las profundidades del cañón llegó un sonido, el mismo aullido prolongado y grave que Mackenzie había oído 2 noches antes. Pero ahora, a la luz del día, en medio del desierto, el sonido era más discernible. En él se percibía algo que no era del todo animal, pero tampoco humano. El aullido resonó en las paredes del cañón, intensificándose y distorsionándose hasta convertirse en una cacofonía de voces, como si no fuera un solo ser, sino toda una manada la que aullaba en las profundidades de las rocas. Los caballos relincharon asustados. El caballo de James se encabritó, y el joven apenas logró mantenerse en la silla. Vázquez giró su caballo y se dirigió de vuelta al valle sin decir una palabra. Mackenzie y su hijo lo siguieron. El aullido continuó durante 1 minuto más. Luego se interrumpió tan repentinamente como había comenzado. El silencio del desierto después de ese sonido parecía antinatural, tenso, como antes de una tormenta. Regresaron al rancho al mediodía. William aún no había regresado de casa de los Harrison, lo cual era normal, ya que 20 millas en un solo sentido llevaban casi todo el día. Mackenzie ordenó reforzar las puertas del granero y del redil con vigas adicionales. Vázquez, sin decir palabra, comenzó a clavar tablas gruesas al marco de la puerta del granero. Elizabeth Mackenzie, una mujer fuerte y poco dada al pánico, insistió en que consideraran seriamente la posibilidad de marcharse, al menos por un tiempo, hasta que se aclarara qué era esa criatura y qué quería. Mackenzie se negó. El rancho era todo lo que tenían. 4 años de trabajo, todos sus ahorros, el futuro de sus hijos. No podía dejarlo todo por culpa de un animal, por muy extrañas que fueran sus huellas. Por la noche, organizó un nuevo plan de guardia. Todos los hombres estarían despiertos por la noche, situándose en diferentes puntos. El propio Mackenzie ocuparía una posición en la casa, junto a la ventana con vistas al lado norte. James estaría en el granero, como la noche anterior. Vázquez estaría en el granero, desde donde se veían los lados este y sur. Revisaron y cargaron las armas. Mackenzie tenía un nuevo rifle Winchester modelo 1866, un arma fiable y precisa. James tenía el viejo rifle de chispa de su abuelo. Vázquez llevaba un revólver Colt y viejos mosquetones mexicanos, que guardaba más por recuerdo que por utilidad. Había suficientes cartuchos y pólvora.
La tercera noche estaba nublada, no se veía la luna y la oscuridad era casi absoluta. Mackenzie estaba sentado junto a la ventana, mirando fijamente la noche. Los minutos pasaban lentamente. El ganado en los corrales estaba inquieto desde el atardecer. Los animales daban vueltas, resoplaban y se movían de un lado a otro. Las ovejas no se acostaban a dormir, lo cual era extraño, ya que normalmente se calmaban al caer la noche. Hacia la medianoche, las nubes se disiparon un poco y aparecieron claros entre ellas, a través de los cuales se filtraba la tenue luz de las estrellas. En esa tenue iluminación, Mackenzie distinguió una silueta en la valla norte. La criatura había vuelto. Esta vez no intentó saltar la valla. La figura permanecía fuera del corral, completamente inmóvil, y su postura era extrañamente tensa, como la de un depredador que espera el momento oportuno para atacar. Su altura era tal que la cabeza, si es que se podía llamar así, estaba a la altura del travesaño superior de la valla, es decir, a unos 2 metros del suelo. Mackenzie levantó lentamente el rifle, tratando de no hacer ruido. La distancia era de unos 100 metros, el límite para un disparo certero en la oscuridad. Apuntó, tratando de mantener el punto de mira en el centro de la silueta oscura, y apretó suavemente el gatillo. El disparo iluminó el patio con un destello, y en ese instante de luz, Mackenzie vio a la criatura por completo. El cuerpo era alargado, cubierto de algo que podía ser pelo, plumas o escamas. En el rápido destello era imposible determinarlo con exactitud. Las extremidades eran desproporcionadamente largas, con articulaciones extrañas, en ángulos antinaturales para los seres humanos o los animales conocidos. La cabeza era alargada, casi triangular, y en ella se reflejaban 2 manchas brillantes y luminosas. Los ojos, que ardían en la oscuridad con un destello verdoso. La bala había dado en el blanco. Mackenzie oyó claramente el sonido del impacto, no un suave golpe contra la carne, sino algo más duro, como un golpe contra madera o hueso. La criatura se estremeció y emitió un sonido, no un aullido ni un gruñido, sino algo intermedio, un chirrido prolongado que hizo vibrar los cristales de las ventanas de la casa. Luego se movió. La velocidad era increíble. La figura no corrió, saltó. Un solo salto enorme la llevó por encima de la valla, a través de todo el corral, directamente hacia la pared del cobertizo. El impacto sacudió la estructura. Mackenzie oyó el crujido de la madera al romperse y el grito de James desde dentro. Luego, un disparo, otro más. La criatura golpeaba la pared del granero. Las tablas crujían y se rompían como si no fueran de robusto enebro, sino de ramas secas. Mackenzie salió corriendo de la casa, recargando el rifle sobre la marcha. Vázquez ya salía corriendo del granero, agitando una linterna. A la luz del fuego, vieron que la pared este del granero se había derrumbado hacia adentro, formando un agujero de unos 4 pies. La criatura había desaparecido. Desde dentro llegaban sonidos de lucha, los gritos de James y los rugidos de un animal enfurecido. Mackenzie no recordaba cómo había recorrido la distancia hasta el granero. Irrumpió por la puerta principal, seguido por Vázquez con la linterna. El interior estaba lleno de polvo y heno, y en el aire flotaba un olor acre, químico, que le irritaba la garganta. En la esquina más alejada, junto a un agujero en la pared, James yacía boca arriba, cubriéndose la cara con las manos. Una figura oscura se cernía sobre él. Vázquez gritó algo en español y lanzó la linterna contra la criatura. El cristal se rompió, el aceite estalló, y por un instante iluminó el cobertizo con una luz brillante. La criatura retrocedió ante el fuego, y a la luz, Mackenzie pudo verla claramente por fin. Su piel era de color verde grisáceo, brillante, como húmeda, cubierta de placas parecidas a escamas o quitina. El cuerpo tenía forma humanoide, pero distorsionada, alargada, con extremidades desproporcionadamente largas. Las manos no terminaban en dedos, sino en 3 largas protuberancias con garras, curvadas como ganchos. La cabeza era estrecha, alargada hacia atrás
sin orejas visibles. Los ojos, dos grandes óvalos que brillaban con una luz verdosa, estaban situados a los lados de la cabeza, lo que probablemente le proporcionaba una visión casi circular. No tenía boca en el sentido humano, solo una hendidura rodeada de placas de quitina, que se abrió emitiendo ese mismo sonido prolongado y chirriante. Mackenzie disparó casi a quemarropa. La criatura se estremeció y se volvió hacia él. En el pecho, donde le había dado la bala, se veía una abolladura, pero no había sangre ni ninguna herida visible. Era como si la bala hubiera golpeado un hueso o un caparazón bajo la piel y no lo hubiera atravesado. Dio un paso hacia el granjero. Vázquez sacó el revólver y disparó las 6 balas a quemarropa. El estruendo en el espacio cerrado fue ensordecedor. Varias balas dieron en el blanco, dejando abolladuras en el cuerpo de la criatura, pero esta solo se ralentizó, no se detuvo. Entonces el mexicano agarró las horquillas que colgaban de la pared y las lanzó con tanta fuerza que el mango vibró. Uno de los dientes de la horquilla perforó la piel del hombro de la criatura. De la herida brotó un líquido, no sangre roja, sino algo oscuro, casi negro, viscoso como la resina. El olor se volvió insoportable, químicamente acre, nauseabundo. La criatura emitió un sonido más agudo, casi chillón, y retrocedió hacia el agujero en la pared. El fuego de la linterna rota ya se extendía por el heno del suelo, y el humo llenaba la habitación. La figura se dio la vuelta y con un solo movimiento saltó al exterior a través del agujero. Mackenzie tuvo tiempo de disparar otra vez, pero en la oscuridad y el humo era imposible saber si había dado en el blanco. Vázquez sacó a James a la calle y el granjero los siguió. Corrieron a una distancia segura y se dieron la vuelta. El granero estaba en llamas. El fuego se propagaba rápidamente, alimentado por el heno seco y la madera vieja. En cuestión de minutos, las llamas envolvieron todo el edificio, elevándose hacia el cielo en una columna de chispas y humo. La luz del incendio iluminaba todo el patio, proyectando sombras nítidas y temblorosas. A esa luz, Mackenzie examinó a su hijo. James estaba vivo, pero en estado de shock. Tenía el rostro pálido, los ojos desorbitados y la respiración rápida y superficial. En el hombro izquierdo tenía profundos arañazos que le habían desgarrado la tela de la camisa y la piel debajo de ella. 3 arañazos paralelos, como de garras, sangraban profusamente, pero las heridas no parecían poner en peligro su vida. Vázquez rasgó su propia camisa y le vendó las heridas. El joven permanecía en silencio. No respondía a las preguntas, solo miraba el granero en llamas. Elizabeth Mackenzie salió corriendo de la casa al oír los disparos y ver las llamas. Llevó a su hijo a la casa para curarle las heridas adecuadamente. Mackenzie y Vázquez se quedaron vigilando el incendio, asegurándose de que las chispas no se propagaran a otras construcciones. El granero se perdió, pero el resto se pudo salvar. Afortunadamente el viento soplaba del sur, llevando las chispas de la casa y el granero hacia el desierto abierto. 1 hora más tarde, del granero solo quedaban ruinas negras y humeantes y un montón de brasas ardientes. Los hombres permanecieron de guardia toda la noche, vigilando las brasas y la oscuridad que los rodeaba. La criatura no regresó. Al amanecer, cuando las primeras luces tiñeron el cielo del este de tonos grises y rosados, inspeccionaron el lugar del suceso. La brecha en la pared del granero era enorme. Las tablas no solo estaban rotas, sino que habían sido arrancadas y destrozadas, como si unas manos de fuerza monstruosa las hubieran lanzado a los lados. Algunas vigas de 4 pulgadas de grosor estaban partidas por la mitad. En el suelo, entre los escombros, se veían por todas partes huellas de la misma forma de 3 dedos, profundamente impresas en el barro. Pero lo que más sorprendió a Mackenzie fue otra cosa. En una de las tablas, arrancada y arrojada a un lado, quedaba parte de ese líquido oscuro y viscoso, la sangre de la criatura. A la luz del día parecía resina o alquitrán, negro con un tinte verdoso. El olor era fuerte, químico, y le daba vueltas la cabeza. Mackenzie tocó con cuidado el líquido con un palo. La sustancia era pegajosa, formaba hilos, y la madera debajo de ella comenzó a oscurecerse,
como si se estuviera pudriendo. En pocas horas, el lugar donde estaba la sangre se convirtió en una mancha negra y podrida, y la madera se desmoronaba al tocarla. Alrededor del mediodía, regresó William, y con él llegó Samuel Harrison, su vecino, junto con su hijo mayor, Jacob. Los Harrison eran granjeros fuertes y prácticos, personas poco propensas a las fantasías y las supersticiones. Pero cuando Mackenzie les mostró las huellas, les contó el ataque y les enseñó las heridas de James, la expresión de sus rostros cambió. Samuel Harrison era de pocas palabras. Examinó las huellas y negó con la cabeza. Luego dijo que había oído historias similares antes. No en esta zona, sino más al norte, en el territorio de Washington, donde vivía antes de mudarse a Oregón. Allí los leñadores hablaban de algo que vagaba por los bosques por las noches, dejaba huellas extrañas y atacaba cabañas aisladas. Los indios locales le daban diferentes nombres, pero la esencia era la misma. Un ser antiguo, un depredador que cazaba no solo por comida, sino por algo más. Añadió que su abuelo, que era cazador y había pasado muchos años en las zonas salvajes de los Apalaches, contaba historias similares sobre criaturas que no eran ni humanos ni animales, que vivían en cuevas profundas o bosques oscuros y evitaban la luz. Su abuelo los llamaba los antiguos caminantes y decía que la mejor defensa contra ellos era el fuego y el hierro. Las balas normales no les hacen mucho daño, pero temen al fuego, y el hierro al rojo vivo puede herirlos. Mackenzie preguntó qué hacer. Harrison respondió simplemente, marcharse. Inmediatamente, sin esperar a la noche siguiente, esa criatura volvería, sería más insistente, más agresiva. Ya estaba herido, y un depredador herido es más peligroso. El rancho no es más que unas construcciones y un terreno. Se pueden dejar y volver más tarde, cuando se reúna suficiente gente con armas y perros para organizar una verdadera cacería. Pero quedarse aquí ahora, con la familia, con los niños, es un suicidio. Mackenzie dudaba. Toda su vida estaba invertida en ese rancho, pero al ver el rostro pálido de su esposa, el hombro vendado de James y el miedo en los ojos de su hijo menor, comprendió que no había otra opción. Comenzaron a prepararse. Decidieron llevarse solo lo imprescindible: ropa, comida, armas y los documentos de la tierra. Tuvieron que dejar el ganado. Simplemente no había tiempo ni forma de trasladar 30 cabezas de ganado vacuno y un centenar de ovejas 20 millas antes de que anocheciera. Mackenzie abrió las puertas de los corrales con la esperanza de que los animales se dispersaran por el desierto y al menos algunos de ellos sobrevivieran. A las 3 de la tarde el carro estaba cargado. 2 caballos enjaezados, los caballos de montar, atados detrás. Elizabeth y sus hijos se acomodaron en la carreta entre los fardos con sus pertenencias. Mackenzie y Vázquez iban a caballo, con las armas preparadas. Los Harrison se ofrecieron a acompañarlos, y la caravana de 2 carromatos y 5 jinetes se puso en marcha hacia el sur, lejos del rancho, lejos de Black Rift y de lo que allí habitaba. El camino hasta el rancho de los Harrison llevó más tiempo del esperado. Las carretas avanzaban lentamente por el camino irregular, y el sol ya se inclinaba hacia el oeste cuando recorrieron las primeras 10 millas. Mackenzie miraba constantemente hacia atrás, escudriñando las colinas del norte. El cielo estaba despejado, el día era claro, pero una inexplicable sensación de inquietud no lo abandonaba. Hacia las 5 de la tarde, cuando atravesaban una zona especialmente rocosa, donde el camino serpenteaba entre rocas bajas, los caballos comenzaron a inquietarse. Al principio era un nerviosismo apenas perceptible. Los animales resoplaban, movían las orejas y miraban de reojo a los lados. Luego la inquietud se intensificó. El caballo de Vázquez se encabritó de repente, casi tirando al jinete. Los caballos de tiro relincharon asustados, tratando de detenerse. Harrison, que iba delante, levantó la mano para detener la caravana. Todos se quedaron quietos, escuchando. Durante unos segundos reinó el silencio. Solo se oía el susurro del viento entre la artemisa y el lejano grito de un halcón. Entonces oyeron un ruido. Era el mismo aullido prolongado y grave
que Mackenzie había oído 2 veces antes, pero ahora no provenía de las colinas lejanas, sino de algún lugar muy cercano, de las rocas a la derecha del camino. El aullido duró unos 30 segundos, luego se interrumpió, y se oyó un aullido de respuesta desde la izquierda, desde otro grupo de rocas. Luego un tercer aullido, delante, bloqueando el camino. Había varias criaturas. Harrison dio la vuelta a su caballo, con el rostro tenso. Gritó que todos dieran la vuelta y regresaran lo más rápido posible. Mackenzie no discutió. Los carros giraron con dificultad en el estrecho camino. Los caballos se resistían, intuyendo el peligro. Cuando por fin emprendieron el camino de vuelta, una figura saltó de entre las rocas a la derecha. Se parecía al ser que había atacado el rancho, pero era más pequeño y más delgado. Sus movimientos eran rápidos y espasmódicos, como los de un insecto gigante. La figura pasó como un rayo entre las carretas. Corrió justo delante de los caballos de tiro, obligándolos a desviarse hacia un lado. Una de las ruedas de la carreta de Mackenzie se salió del camino y se atascó en el suelo blando. La carreta se inclinó y se detuvo. Elizabeth y sus hijos saltaron de la carreta. Mackenzie y Vázquez se bajaron de los caballos e intentaron liberar la rueda. En ese momento, otras 2 figuras aparecieron entre las rocas, una a la izquierda y otra al frente. No se acercaron de inmediato, sino que se quedaron a unos 50 metros, observando. A la luz del día se veían claramente. Las criaturas eran de diferentes tamaños. La que corrió primero medía alrededor de 6 pies de altura y tenía las extremidades más cortas. Las otras 2 eran más grandes, de 7 pies o más, y más corpulentas. Todos se mantenían erguidos sobre 2 patas, pero sus posturas eran antinaturales, con las articulaciones dobladas en ángulos extraños. Las cabezas giraban independientemente del cuerpo, siguiendo los movimientos de las personas. El brillo verdoso de sus ojos era visible incluso a la luz del día. Harrison disparó a la figura más cercana. La bala dio en el blanco. La criatura se estremeció, pero no se detuvo. Emitió ese chirrido y dio varios pasos hacia adelante. Jacob Harrison, hijo de Samuel, disparó con la escopeta. A esa distancia, las perdigones se dispersaron y el efecto fue mínimo. Las criaturas comenzaron a acercarse. Vázquez abandonó sus intentos de liberar el carro. Agarró a Elizabeth Mackenzie de la mano y gritó a los chicos que corrieran hacia el carro de los Harrison. Mackenzie cubrió su retirada disparando a las criaturas que se acercaban. Una de ellas, la más pequeña, se lanzó de repente hacia adelante a una velocidad increíble. Recorrió 20 yardas en un segundo y saltó sobre el carro de Mackenzie. El impacto volcó el carro. Las cajas y los fardos con las pertenencias se esparcieron por el suelo. La criatura se puso de pie sobre el carro volcado. Sus garras se clavaron en la madera, desgarrando las tablas como si fueran papel. Mackenzie disparó casi a quemarropa, apuntando a la cabeza. La bala le dio en la cabeza y lo derribó del carro. Cayó, pero casi inmediatamente se levantó, sin parecer muy herido. Harrison acercó su carro. Todos, Mackenzie, Vázquez, Elizabeth y los niños, se subieron a ella. Harrison azotó a los caballos con su fusta y los animales, enloquecidos por el miedo, se lanzaron hacia adelante. El carro rodó por el camino, saltando sobre las piedras. Las criaturas los siguieron. Corrían sin quedarse atrás del carro. Su velocidad era aterradora. Sus largas zancadas les permitían avanzar por el terreno irregular más rápido de lo que los caballos podían tirar del carro cargado. No intentaron alcanzarlos de inmediato, sino que se mantuvieron a una distancia de unos 30 metros, simplemente siguiéndolos, persiguiéndolos, como una manada de lobos agotando a su presa. Mackenzie y Harrison disparaban hacia atrás desde el carro en movimiento, pero su puntería era casi nula. Varias balas dieron en el blanco, ralentizando a las criaturas por un instante, pero sin detenerlas. Las municiones empezaban a agotarse. A Mackenzie le quedaban 5 cartuchos para el Winchester, a Harrison unos 10. Vázquez recargó el revólver, pero sabía que a esa distancia y desde un carro en movimiento era casi inútil. La persecución duró más de 1 hora. El sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras.
Los caballos comenzaron a agotarse y su carrera se ralentizó. Las criaturas no mostraban signos de cansancio, continuaban siguiéndolos, implacables, pacientes. Cuando faltaban unas 5 millas para llegar al rancho de los Harrison, ocurrió algo que los salvó. Delante, en la carretera, apareció un grupo de jinetes. 8 hombres bien armados que cabalgaban en formación. Eran habitantes de la ciudad cercana de Burns, que se dirigían hacia el rancho de los Mackenzie tras haber oído a William hablar del ataque. Al ver la carreta que iba a toda velocidad y a los perseguidores detrás de ella, los jinetes se detuvieron, desmontaron y tomaron posiciones. Tenían buenos rifles, munición nueva y estaban frescos, sin agotados por la persecución de horas. Cuando el carro pasó a toda velocidad junto a ellos, abrieron fuego contra las criaturas. 8 rifles dispararon casi al mismo tiempo. Las balas dieron en el blanco, y esta vez el efecto fue notable. Las criaturas se detuvieron y retrocedieron. Una de ellas, la más pequeña, la que había volcado la carreta de Mackenzie, cayó al suelo, atravesada por varias balas. Un líquido oscuro brotó de las heridas, formando charcos en el suelo. La criatura se retorcía, emitía ese sonido chirriante, pero no podía levantarse. Las otras 2 dudaban. Se quedaron a distancia, observando, con la cabeza girando entre su compañero herido y los hombres armados. Luego, como si hubieran recibido una señal, dieron media vuelta y corrieron de vuelta hacia las colinas del norte. La velocidad de su retirada fue aún mayor que la de su persecución. En cuestión de segundos desaparecieron entre las rocas, disolviéndose en las sombras del atardecer. Los jinetes se acercaron con cautela al ser herido, con los rifles en ristre. Aún se movía, pero débilmente, de forma caótica. Uno de los hombres, llamado Thomas Wright, que era el sheriff del condado de Harney, se acercó más que los demás. Observó a la criatura a la luz del sol poniente y luego ordenó a los demás que se alejaran. Un líquido oscuro, la sangre del ser, se extendía por el suelo. Dondequiera que caía, la hierba comenzaba a ennegrecerse, a marchitarse, a pudrirse. El olor era sofocante, acre, hacía llorar los ojos y picar la garganta. Bright sacó una petaca de whisky, vertió el contenido sobre la criatura y luego arrojó una cerilla encendida. La llama estalló con furia. La criatura se incendió casi al instante. Su cuerpo ardía con silbidos y crujidos, desprendiendo un humo espeso y negro. El olor se volvió aún peor, químicamente acre, provocando náuseas. Los hombres retrocedieron, cubriéndose la cara con pañuelos. La criatura se retorció en agonía durante unos segundos más, y luego se quedó quieta. 5 minutos después, solo quedaba de él una masa carbonizada y humeante, apenas reconocible como algo vivo. Wright ordenó a todos que se pusieran en marcha inmediatamente. Era peligroso quedarse allí cuando oscureciera. La caravana, ahora reforzada con 8 jinetes armados, se dirigió hacia el rancho de los Harrison. Llegaron al atardecer, cuando la última luz se apagó en el horizonte y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. El rancho de los Harrison era más grande y estaba mejor fortificado que el de los Mackenzie. La casa era de 2 pisos, construida con gruesos troncos, con ventanas pequeñas y contraventanas resistentes. El cobertizo y el granero estaban construidos con piedra en la parte inferior, lo que los hacía más resistentes al fuego. Alrededor de todas las construcciones había una valla de 5 pies de altura, sólida, de roble. Wright organizó la defensa, distribuyó a la gente por el perímetro, estableció turnos de guardia y comprobó las reservas de armas y municiones. Tenían unas 20 rifles de diferentes sistemas, varias escopetas y revólveres. Había munición suficiente para un asedio prolongado. Además, Harrison guardaba una gran reserva de queroseno para las lámparas, unos 20 galones en bidones metálicos. Wright ordenó que los trajeran a la casa y los tuvieran a mano. Las mujeres y los niños fueron trasladados al segundo piso de la casa, el lugar más seguro. Los hombres tomaron posiciones en la planta baja, en la terraza, en el cobertizo y en el granero. En total, había 17 personas en el rancho capaces de empuñar un arma.
Wright esperaba que tal número y potencia de fuego mantuvieran a las criaturas a raya hasta el amanecer. Por la mañana se podría enviar un mensajero a Burns en busca de refuerzos, reunir una verdadera partida y organizar una redada. La noche era fría y sin luna. La temperatura bajó por debajo de cero y la escarcha cubrió la tierra con un manto plateado. El cielo estaba despejado y salpicado de estrellas, y la Vía Láctea se extendía como una franja brillante de horizonte a horizonte. En una noche tan clara, la visibilidad era suficiente para distinguir objetos grandes en movimiento a una distancia de hasta 50 yardas. Las primeras señales aparecieron alrededor de las 9 de la noche. El ganado en los corrales se inquietó. Los caballos resoplaban y se movían nerviosos, las vacas mugían con ansiedad. Los perros de Harrison, dos grandes pastores que normalmente ladraban ante cualquier movimiento, se callaron. Se refugiaron bajo el porche de la casa y gimieron en silencio, temblando por todo el cuerpo. Entonces se oyeron unos sonidos. No eran aullidos como antes, sino algo diferente. Una serie de sonidos cortos y chasqueantes, como si alguien o algo se comunicara utilizando un extraño lenguaje de chasquidos y chirridos. Los sonidos provenían de varias direcciones a la vez, del norte, del este, del oeste. Daba la impresión de que el rancho estaba rodeado. Wright ordenó a todos que guardaran silencio y no dispararan sin orden. Las balas eran muy valiosas, y gastarlas disparando en la oscuridad era un derroche. Los hombres se quedaron inmóviles en sus posiciones, mirando fijamente en la noche, con los dedos en el gatillo. Hacia las 10, vieron las primeras figuras. Siluetas oscuras aparecieron en el límite de la visibilidad, a unos 70 metros de la valla. Se movían de forma extraña, no en línea recta, sino en zigzag, a saltos, deteniéndose y volviendo a moverse. Era difícil calcular su número en la oscuridad, pero Wright estimó que eran al menos una docena. Quizás más. Las criaturas no se acercaron de inmediato, se mantuvieron a distancia, dando vueltas alrededor del rancho, estudiando, observando. Los chasquidos continuaron, cada vez más frecuentes, más intensos. Daba la impresión de que las criaturas se comunicaban entre sí, coordinando sus acciones. El ataque comenzó de repente, alrededor de las 11. Sin previo aviso, sin aullar, una figura salió disparada de la oscuridad y se abalanzó sobre la valla del lado norte. El movimiento fue tan rápido que el hombre que estaba de guardia en ese sector no tuvo tiempo de reaccionar. La criatura saltó la valla de 1,5 metros de altura de un solo salto y aterrizó en el patio. Wright gritó a su equipo que abriera fuego. 3 rifles dispararon casi al mismo tiempo. La criatura se estremeció por los impactos de las balas, pero no cayó. Se dio la vuelta y corrió hacia el cobertizo, donde había varias personas. Se produjeron otros 2 disparos, esta vez a quemarropa. La criatura se derrumbó, pero casi inmediatamente otras 2 figuras saltaron la valla por el lado este. Comenzó el caos. Las criaturas atacaban desde diferentes direcciones, de forma rápida y coordinada. No intentaban matar de inmediato, sino que separaban a los defensores, aislando a los grupos unos de otros. La velocidad y la fuerza de sus movimientos eran tales que incluso los tiradores experimentados tenían dificultades para darles. Mackenzie, que estaba en la terraza de la casa, vio como una de las criaturas se acercaba al granero, donde se escondían Vázquez y otros 2 hombres. El granjero apuntó y disparó. Falló. La criatura saltó sobre la pared del granero y comenzó a arrancar las tablas con sus garras. La madera crujía y se rompía. Desde dentro se oyeron disparos. Vázquez disparaba a través de los agujeros en la pared. Harrison, que estaba de guardia en la primera planta de la casa, lanzó por la ventana una botella de queroseno encendida con un trapo. La bomba improvisada se rompió junto a la criatura y las llamas la envolvieron. La criatura retrocedió ante el fuego, emitiendo ese chirrido. Otro fuego se levantó en el lado suroeste. Alguien más había utilizado queroseno. El fuego resultó ser una defensa eficaz. Las criaturas le temían y se mantenían alejadas de los charcos en llamas.
Wright gritó a todos que usaran queroseno para crear una barrera de fuego. Los hombres comenzaron a lanzar botellas con mezcla inflamable por encima de la valla, creando un semicírculo de fuego alrededor de los edificios. El ataque duró aproximadamente media hora. Las criaturas intentaron encontrar brechas en la barrera de fuego, pero cada vez se encontraban con el fuego de las escopetas. 3 de ellas murieron. Sus cuerpos ardieron detrás de la valla, desprendiendo humo negro. Varios hombres resultaron heridos. Las garras de las criaturas les dejaron profundos arañazos, pero se evitaron lesiones graves. Hacia la medianoche, el ataque cesó tan repentinamente como había comenzado. Las criaturas restantes se retiraron en la oscuridad y desaparecieron. Los chasquidos se alejaron, se hicieron más débiles hasta que se apagaron por completo. Durante unos minutos reinó el silencio, solo roto por el crepitar del queroseno ardiendo y la respiración pesada de las personas. Wright no permitió que nadie se relajara. Sabía que podía tratarse de una táctica: agotar al enemigo con falsos ataques y retiradas. Ordenó reforzar la guardia, reponer las municiones y preparar más mezclas incendiarias. Las llamas del queroseno ardiendo se mantuvieron toda la noche, creando un perímetro luminoso alrededor del rancho. El segundo ataque comenzó alrededor de las 3 de la madrugada, en el momento más oscuro antes del amanecer. Esta vez, las criaturas utilizaron otra táctica. No saltaron la valla, sino que comenzaron a destruirla metódicamente desde varios puntos al mismo tiempo. Su fuerza era monstruosa. Los postes de la valla, clavados 2 pies en el suelo, se arrancaban del suelo y se lanzaban a un lado. Las tablas se rompían como ramas secas. Los hombres disparaban para intentar detener la destrucción, pero en la oscuridad y con el rápido movimiento de las criaturas, la mayoría de los disparos se perdían en el vacío. Las municiones empezaban a agotarse. A algunos les quedaban 3 o 4 cartuchos. La situación se estaba volviendo crítica. Entonces Harrison tomó una decisión. Tenía un gran bidón metálico con queroseno, unos 10 galones, que guardaba como reserva. Ordenó que llevaran el bidón al centro del patio, abrieran la tapa y prepararan una mecha larga. El plan era arriesgado: provocar una gran explosión de fuego que ahuyentara a las criaturas y les diera tiempo para llegar al amanecer. Cuando las criaturas rompieron la valla del lado norte y comenzaron a entrar en el patio, Harrison encendió la mecha y todos se retiraron a la casa, cerrando y atrancando la puerta. La mecha ardía lentamente, dando tiempo a las criaturas para acercarse al depósito. La explosión se produjo alrededor de las 3:30. El depósito de queroseno detonó con un fuerte estruendo, y una columna de fuego se elevó 20 pies en el aire. El queroseno ardiente se esparció en todas direcciones, formando un mar de fuego en medio del patio. Varias criaturas que se encontraban demasiado cerca quedaron envueltas en llamas. Sus chillidos eran tan agudos que tapaban los oídos. Se retorcieron en el fuego durante unos segundos y luego cayeron, carbonizados. El resto de las criaturas se alejaron de las llamas. El fuego ardía con furia, iluminando todo el patio con una luz brillante y temblorosa. A la luz de las llamas, las personas que estaban dentro de la casa los vieron por primera vez en gran número. Eran más de lo que parecía. Unas 20 figuras se encontraban fuera del perímetro en llamas. Sus siluetas se recortaban claramente contra el fondo del cielo oscuro. Eran de diferentes tamaños, desde 6 hasta 8 pies. Algunos más corpulentos, otros más delgados, pero todas tenían la misma forma básica: cuerpo alargado, extremidades largas, cabeza triangular con ojos brillantes, y todas miraban hacia la casa. El silencio duró varios minutos. Las criaturas permanecían inmóviles, observando. Las personas dentro de la casa también se quedaron quietas, sin atreverse a moverse. El fuego ardía entre ellos, una barrera insuperable. Entonces, como si fuera una señal, las criaturas comenzaron a retroceder. Lentamente, sin prisa, se alejaron del rancho, hacia las colinas del norte. Las figuras desaparecieron en la oscuridad una tras otra, hasta que quedó la última, la más grande, de unos 2,5 metros de altura, maciza. Se quedó al borde de la visibilidad, en el límite de la luz del incendio.
Wright, que observaba por la ventana, dijo más tarde que le dio la impresión de que la criatura lo miraba directamente a él, no solo hacia la casa, sino directamente hacia él, a la ventana, a los ojos. La mirada era significativa, inteligente. No era la mirada de un animal, sino la mirada de algo que comprendía, evaluaba y tomaba decisiones. Luego la figura se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. El fuego ardió hasta el amanecer. Los hombres no abandonaron sus refugios con las armas preparadas. Pero las criaturas no volvieron. Cuando los primeros rayos del sol tiñeron el cielo del este, se produjo un alivio casi físicamente palpable. El amanecer reveló un panorama de destrucción. La valla estaba rota en varios lugares, el patio estaba cubierto de profundas huellas, y decenas de huellas de 3 dedos cubrían el suelo. 3 cuerpos carbonizados de las criaturas yacían en diferentes lugares, desprendiendo un olor repugnante a carne quemada y productos químicos. El granero estaba parcialmente destruido. La pared se había derrumbado. El cobertizo se mantenía en pie, pero la puerta había sido arrancada de sus bisagras. Casi todo el ganado de los corrales había sobrevivido, aunque los animales estaban en pánico y se necesitaron horas para calmarlos. Solo una persona resultó gravemente herida. Jacob Harrison sufrió una profunda herida en la espalda cuando la criatura atacó su posición. La herida fue tratada y se detuvo la hemorragia, pero se necesitaba la ayuda de un médico. Wright envió a 2 jinetes a Burns en busca de refuerzos y asistencia médica. Los demás comenzaron a reforzar la defensa, preparándose para una posible nueva noche. Pero al amanecer, quedó claro que las criaturas se habían ido. Sus huellas se dirigían hacia el norte, hacia la falla negra, y más allá, hacia las colinas desiertas. Al mediodía llegaron los refuerzos, 25 hombres de Burns, bien armados y con perros. Con ellos llegó un médico, que examinó a los heridos. También había un sacerdote, el reverendo Edward Thomas, que insistió en examinar los cuerpos de las criaturas. El sacerdote estudió durante mucho tiempo los restos carbonizados. Luego ordenó que los rociaran con queroseno una vez más y los quemaran por completo, hasta que no quedara nada más que cenizas. Las cenizas se recogieron en barriles de hierro, se sellaron y se enterraron en un lugar remoto. El reverendo Thomas dijo que había visto algo similar una vez, en Massachusetts, cuando era joven. En aquel entonces lo llamaron brujería y quemaron todo lo relacionado con aquellos acontecimientos. Recomendó encarecidamente que se hiciera lo mismo aquí. Durante los días siguientes, se organizó una expedición al Black Rift. 40 hombres armados, con provisiones para una semana, perros y pólvora, se dirigieron al cañón. Mackenzie estaba entre ellos, aunque su esposa le rogó que no fuera, pero el granjero quería saber qué había allí, en las profundidades de la falla. Quería asegurarse de que la amenaza había sido eliminada. Llegaron al cañón al segundo día. El lugar era tal y como lo había descrito Vázquez. Paredes de basalto negro, un estrecho pasaje, un extraño olor en el aire. Las huellas de los seres conducían hacia las profundidades. La expedición avanzó con cautela, manteniéndose unida. El cañón se adentraba en las colinas aproximadamente 1 milla. Las paredes se estrechaban gradualmente hasta formar una estrecha grieta de solo unos pocos pies de ancho. Al final de la grieta había una cueva, un agujero oscuro en la roca, de unos 8 pies de alto y 6 de ancho. De la cueva emanaba el mismo olor acre, solo que más fuerte, casi insoportable. Wright ordenó que trajeran antorchas. Varios hombres, incluido Mackenzie, entraron en la cueva. El interior era más espacioso de lo que parecía desde fuera. El techo se elevaba más alto, perdiéndose en la oscuridad. Las paredes eran anormalmente lisas, como pulidas, y estaban cubiertas de extrañas rayas, surcos y patrones que podían ser escritos o simplemente marcas de garras. La cueva se adentraba en la profundidad. Avanzaron unos 100 metros cuando se topó con los primeros huesos. Había muchos. Huesos de animales, principalmente ciervos, carneros de montaña y coyotes. Pero también había otras que Mackenzie reconoció con horror como humanas. Cráneos, costillas, huesos de las extremidades, todos limpios de carne,
algunos partidos, como para extraer el cerebro. Los huesos yacían en montones desordenados, mezclados con jirones de tela y objetos metálicos, hebillas, botones, monedas. Wright ordenó detenerse. Ordenó sacar varios cráneos al exterior para intentar identificar a las víctimas. Luego ordenó que trajeran pólvora. Tenían 25 libras de pólvora negra que habían traído para realizar trabajos de demolición, por si era necesario despejar los escombros. Ahora decidieron darle otro uso. Colocaron las bolsas de pólvora en lo profundo de la cueva, entre los huesos y las piedras. Extendieron una larga mecha hacia el exterior. Todos abandonaron el cañón y se alejaron a una distancia segura. La explosión retumbó a mediodía. La tierra tembló y una columna de humo y polvo salió disparada de la grieta. Cuando todo se calmó, el cañón estaba bloqueado. Toneladas de basalto se habían derrumbado, sellando la entrada de la cueva para siempre. Wright ordenó marcar el lugar en el mapa y dispuso que el territorio en un radio de 5 millas alrededor de la falla negra se considerara cerrado para el asentamiento. La razón oficial fue la inestabilidad geológica y el peligro de desprendimientos. La verdadera razón no quedó registrada en ningún sitio. La familia Mackenzie nunca volvió a su rancho. Thomas vendió la tierra a través de un intermediario, sin explicar nunca el motivo. Con el dinero obtenido, se mudaron al valle de Willamette, al oeste de Oregón, donde compraron una pequeña granja cerca de la ciudad de Eugene. James Mackenzie conservó de por vida las cicatrices en el hombro causadas por las garras de la criatura. Nunca habló de lo que sucedió aquella noche en el granero, cuando la criatura se cernió sobre él. William se convirtió en profesor y evitó todo lo relacionado con el desierto o las zonas salvajes. Juan Vázquez regresó a México un año después de los acontecimientos. Antes de partir, le dijo a Mackenzie que en el desierto aún vivían cosas antiguas. Más antiguas que los indios, más antiguas que los blancos, más antiguas quizás que la propia tierra. Que la tierra recuerda lo que había aquí antes de los humanos y que a veces ese pasado se despierta. Los Harrison siguieron viviendo en su rancho, pero lo fortificaron hasta convertirlo en una pequeña fortaleza. Jacob sobrevivió, pero cojeó de una pierna hasta el final de sus días. Samuel Harrison instaló contraventanas metálicas en todas las ventanas y nunca más volvió a dejar la casa sin cerrar, ni siquiera durante el día. El sheriff Wright investigó los cráneos encontrados en la cueva. Se logró identificar los restos de 5 personas. 2 eran de un grupo de buscadores de oro desaparecidos hacía varios años. Los otros 3 eran viajeros y cazadores que habían desaparecido en diferentes momentos entre los años 1865 y 1871. Oficialmente, sus muertes se atribuyeron a accidentes y ataques de animales salvajes. En el archivo del condado de Harney todavía se conserva el informe de Wright, fechado en noviembre de 1872. En él se menciona un incidente con animales salvajes de especie desconocida y se recomienda cerrar una determinada zona al asentamiento humano. No se especifica la naturaleza de los animales. Al informe se adjunta un mapa con la zona marcada alrededor de las coordenadas que corresponden a la falla negra. El reverendo Thomas, en sus sermones posteriores a los acontecimientos, mencionaba a menudo que el mundo era más antiguo y extraño de lo que parecía, que hay lugares donde habitan criaturas que no se mencionan en la Biblia, pero que tal vez existían antes del diluvio, antes de la creación tal y como se describe en las Escrituras. Que el hombre debe conocer su lugar y no invadir donde no es esperado. Los indios Paiute locales, cuando se les preguntó por las criaturas, solo negaron con la cabeza. Dijeron que los blancos siempre piensan que la tierra les pertenece, que pueden establecerse donde quieran. Pero hay lugares que pertenecen a los antiguos, a aquellos que estaban aquí antes que los primeros humanos. Estos lugares no se pueden tomar, no se pueden colonizar, solo se pueden evitar y dar gracias a los espíritus, porque los antiguos suelen dormir y no se dan cuenta de la presencia de los humanos. En la primavera de 1873,
una zona desértica de unos 80 kilómetros cuadrados alrededor de Black Rift estaba completamente desierta. Las pocas familias que intentaron establecerse allí se marcharon. La tierra volvió a su estado salvaje. Han pasado más de 150 años. La falla negra sigue existiendo en los mapas como una característica geológica. La entrada al cañón está bloqueada y el acceso está restringido por los servicios federales, oficialmente debido a la inestabilidad de las formaciones rocosas. Los lugareños evitan este lugar. A veces, los turistas o los amantes del senderismo se adentran accidentalmente en esas tierras, pero la mayoría, al sentir que algo no va bien, dan media vuelta y se marchan sin entender muy bien por qué. Rara vez alguien se queda hasta la noche. Los pocos que se atreven a acampar en los alrededores hablan de extraños sonidos en la oscuridad, de un aullido prolongado y grave que no se parece ni al de los coyotes ni al de los lobos, de chasquidos que provienen de las rocas, de huellas que encuentran por la mañana, huellas de 3 dedos, profundamente impresas en el suelo duro, que van desde las tiendas de campaña y vuelven a la oscuridad de las colinas. La mayoría prefiere achacarlo a la imaginación, a los miedos de la soledad en un lugar salvaje. Pero los veteranos del condado de Harney, cuyos bisabuelos recordaban los acontecimientos de 1872, saben más. Saben que el desierto es antiguo, que hay lugares en él donde el hombre no debe estar, que el espolón rocoso a la entrada de la falla negra no es solo una acumulación de rocas caídas, sino un sello que es mejor no romper y que a veces, en las noches sin luna, si uno se para en ciertos lugares del desierto alto y escucha con suficiente atención, puede oír chasquidos que provienen de las profundidades de las colinas, sonidos de comunicación de criaturas que aún están allí, bajo tierra, en los laberintos de cuevas que se extienden mucho más profundamente de lo que los humanos pudieron llegar con la explosión en 1872.